Bueno, pues vamos a hablar de un tema que surgió en los días recientes y precisamente surgió en la conferencia mañanera, en un encuentro, un debate que sostuvo el presidente de México con un reportero de la revista Proceso, que nos va a permitir ir más allá de ese debate y hablar de periodismo en la historia, hablar de periodistas en la historia de México, y qué mejor que con el historiador Alejandro Rosas. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo aquí. ¿Todo bien? Un placer, todo perfecto. Aplauso para Alejandro Rosas. ¿Cómo no? Vamos a hablar contigo regresando de la pausa, mi querido Alex, porque ahora sí que ya viene la pausa. Va a estar bueno el asunto. Te tengo unos bytes para que los comentemos y quiero preguntarte de Zarco, quiero preguntarte de los Flores Magón. ¿Si es cierto lo que dicen que fueron? ¿Si es cierto lo que dicen que hicieron? Y sobre todo, ¿por qué nos importa a nosotros que el periodismo sea libre, independiente, que sea bueno, que sea malo? Hay periodistas buenos, periodistas malos. ¿Qué es hacer buen periodismo? En fin, eso y más vamos a platicar con Alejandro Rosas. Estamos en DPC. Viene Manolo después de la pausa. Humor, noticias en Imagen Televisión. Bueno, le agradezco muchísimo a Alejandro Rosas, divulgador de la historia, que nos acompañe esta mañana. Autor de México Bizarro, de Editorial Planeta, que nos acompaña esta mañana en el estudio. Mi querido Alejandro, pues recurrimos a ti porque necesitamos consultar la historia. Muy bien. Y pues tú te dedicas a eso, ¿no? Y es mejor recurrir a gente que se dedica a eso, a andarnos como por las aguas turbulentas de la especulación, de las interpretaciones y de las fake news. Pero yo espero que te portes bien. No, yo soy bien mal portado. Okay. Yo soy muy mal portado. Mi querido Alejandro, a ver, seguramente viste lo que ocurrió hace algunos días, el lunes pasado, con la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que estaba un reportero de Proceso. Se hicieron ahí de un debate muy interesante. Creo que es de las cosas buenas que tiene una conferencia mañanera, que por primera vez, yo no sé si en las últimas décadas tú recuerdes algo así, pero un presidente pues discutiendo con los reporteros, diciendo, oye, presidente, no es así. No, sí, ¿cómo no? No es así, presidente, las cosas no son así, en fin. Y él responde todas las mañanas, ¿no? Por más de 2 horas, incluso hasta 3 horas, aquello se vuelve maratónico. Y la gente puede consultar esa conferencia en tiempo real. Se abordó el lunes pasado el asunto de la prensa y el asunto de los periodistas. Y creo que se quedaron en el aire ideas bien interesantes porque en el fondo las hemos estado discutiendo todas estas décadas. Los periodistas se tienen que portar bien, los periodistas se portan mal, son chayoteros, son militantes. ¿Quién es chayotero? ¿Qué es ser militante? Entonces, si quieres, vamos por partes y te voy presentando algunos momentos de este intercambio que tuvo con el periodista, el presidente de México. Este es el primero y ocurrió el lunes pasado en Palacio Nacional. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación. No es papel de los medios, dice Arturo Rodríguez, portarse bien, señor presidente. ¿Hay que portarse bien? No, claro que no. Yo creo que si algo ha caracterizado la historia de México, digamos, en los momentos clave, es exactamente esos núcleos de prensa libre e independiente que pueden criticar al poder, sea quien llegue. Sí tenemos, y a lo largo de la historia también ha habido, digamos, periodistas chayoteros, claro. O sea, ¿qué es un periodista chayotero para la gente que...? Básicamente el que recibe o que recibía, sobre todo era muy característico en el sistema político priista, digamos, de los años 50, 60, 70, 80, donde les pasaban una lana a cambio de que el periodista hablara bien de las maravillas del régimen, del gobierno, de un gobernador, de un presidente municipal y demás. O que callara en muchas cosas. O que callara. O sea, que prácticamente vendía su pluma. Ese es el periodista chayotero. Y siempre han existido. Existieron en el porfiriato, existieron en el sistema político priista. Desde luego en los últimos años seguramente existirá. Ahí hay que rascarle para ver quién es, cómo y en qué circunstancias. Ahora, hay otra prensa que es militante. Esa, yo creo que se vale también porque entonces uno como lector decide si sigue a ese militante o no. Yo sé que Nacho Lozano milita con los Castores. Claro. Entonces sé que él va a hablar bien de los Castores. Claro. Alejandro Rosas con los Leones. Exactamente. Entonces me parece legítimo, claro que sí, también se vale.
Porque además Pasa hay... en Estados Unidos en una elección, ¿no? The New York Times dice, Absolutamente. nosotros estamos con este candidato demócrata. Y entonces tú ya sabes con quién ir o no, ¿no? Ahora, en el caso de The New York Times, Alejandro, perdón que te interrumpa, no influye en su labor periodística su apuesta política. Es decir, sin embargo, nosotros cubrimos y somos plurales. Claro. En México yo estoy con los castores y los leones nunca van a estar bien. Ese es el punto. O sea, el que te haga militante también te tendría que hacer crítico, independientemente de todo. Es decir, tú puedes estar a favor de la 4T, cuarta transformación, pero si no criticas lo que debe de ser criticable, entonces pues prácticamente ya te vuelves un periodismo en el cual pues, ya no crees, porque entonces sabes que pase lo que pase, no hay manera de que haya una crítica ahí. Y entre estos dos espectros está el periodismo que suele ser mucho más crítico, el que llegue A o llegue B, ahí se siguen moviendo y van a criticar de la misma manera a unos que a otros. Ahora, a este país siempre le ha gustado ser maniqueo, ¿no? Es la ley del péndulo. O estamos en un extremo o estamos en otro. El presidente dijo esto acerca de los buenos periodistas. Todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. No. Los buenos periodistas, perdón, acá me quedé. Todos los buenos periodistas siempre han aportado a las transformaciones. A ver, para empezar, ¿esto es cierto? No. Es decir, evidentemente en las grandes transformaciones del país, que hoy sabemos que son la independencia o como las maneja la 4T es independencia, reforma, revolución y actualmente. En sus momentos, cada uno de los periodistas, en ciertos periodos, apoyaban las causas que creían. Es decir, no había esta conciencia de estamos transformando al país, vamos a sumarnos a esta causa, ¿no? Por ejemplo, él pone de ejemplo la gran generación de periodistas de la República Restaurada o del periodo de la Reforma. Yo sí creo que esa generación, donde estamos hablando de Zarco, de Guillermo Prieto, de un Ponciano Arriaga, de un Ignacio Ramírez, de toda esta generación, más los moneros de entonces del Padre Cobos, La Tarántula, todos estos periódicos, sí ejercían un periodismo independiente y muy, muy crítico. Entonces, por ejemplo, cuando Juárez es gobernante ya después de los años de guerra de la Reforma y la Intervención y empieza la República Restaurada, no tienes una idea cómo lo criticaron. Y lo importante ahí es que Juárez aguantó candela, no hubo ningún tipo de censura, no hubo ningún tipo de señalamiento ni extrañamiento de, oye, ustedes no se están portando bien con la República Restaurada. No, aguantó todo, o sea, lo llegaron a representar como un ídolo azteca, por ejemplo. Lo llegaron a representar como una mujer histérica, lo llegaron a representar incluso grotesco y de una manera casi deforme. Le criticaron todo, ¿por qué? Porque la prensa creía que tenía una aspiración a permanecer en el poder, a construir una dictadura. Y entonces le llamaron Maquiavelo, en una ocasión lo dibujan besándose con Lerdo de Tejada porque eran una pareja casi indisoluble ahí. Entonces realmente sí hubo un periodismo que no era militante con Juárez, fue muy, muy crítico y yo creo que es el momento más crítico porque, más crítica, porque Juárez nunca atentó contra la prensa. Ni lo reconvino, ni les dijo, oigan, pues no se están portando bien, nada, aguantó como los grandes. ¿Qué es lo que yo ponía el otro día cuando dice esto de lo de proceso? Yo dije, no, López Obrador no aguantaría en la época de Juárez. O sea, realmente la crítica era absoluta, libre, sin ningún tipo de señalamiento de parte del poder. O censura, o persecución. Sí, claro. Regreso a este maniqueísmo de los buenos y los malos, ¿no? Pues, ¿qué es un periodista bueno? ¿Qué es un periodista malo? O sea, digamos, si nos ceñimos a eso, yo como consumidor de noticias, pues un periodista malo es justamente el que es chayotero, el que no reportea bien, el que es incompleto, el que no es plural, el que es una serie de defectos, ¿no? Claro. Y un periodista bueno, pues yo pienso en eso, si tuviéramos esas dos categorías, en alguien que pues hace bien su trabajo, que se juega la vida, que lo hace para desnudar al poder, para incomodar al poder. Sí, pero yo creo que como lo interpreta el presidente López Obrador... Es los que están conmigo contra mí. Exactamente. O sea, eres malo, sí, difundes fake news, eres malo si me criticas, eres malo además porque puedes ser chayotero y eres bueno si estás con mi proyecto, con la transformación, con las causas del pueblo y demás. Yo creo que ahí esa es la típica visión del sistema político priista de antes. O sea, o estás conmigo o estás contra mí, no había términos medios, ¿no?
y no tendría que ser así. Es decir, creo que no tendríamos que calificar al periodismo o al periodista de bueno o malo, sino simplemente de posiciones. Y en el caso de que haya, de que podamos comprobar que hay lana de por medio, entonces ahí ya entraría en otra categoría que es pues, prácticamente estás vendiendo tu pluma. La parte final de esta conversación tiene que ver con los personajes históricos que cita en la conferencia de prensa del lunes pasado, que creo que es importante, más allá de que lo diga el presidente, pues reflexionarlos en este programa. Voy con los Flores Magón. Cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. ¿El periodismo toma partido? Y te preguntaría, porque te quiero preguntar después qué es conservar y qué es transformar, que son además palabras que están todo el tiempo con el presidente. ¿El periodismo toma partido? Hablamos un poquito al principio de la charla de eso, cuando milita, que está bien que lo cante y que transparente sus intereses. Yo creo que llega a tomar partido en ocasiones, claro, y es legítimo siempre y cuando lo diga. Es decir, creo que es muy importante transparentar. A ver, yo estoy de acuerdo con esta transformación, yo estoy de acuerdo con esta otra. Y entonces, sobre eso, tú ya construyes tu manera de hacer editoriales, de hacer prensa y demás. No es un pecado, es decir, no es de rasgarse las vestiduras, siempre y cuando sepamos que tal periodista o tal medio está de acuerdo con una u otra posición. ¿Y qué es transformar? O sea, ¿qué es transformar y qué es conservar? Porque pues, en medio de estos cambios que siempre hay, pues metemos en la lógica a un periodista bueno que va a reportar en este conservadurismo, en esta transformación, como buen periodista. Hoy el gobernador se levantó oliendo a rosas. O sea, ¿eso es un buen periodismo? No. O sea, digo, yo creo a que... rosas no a ti, pues, porque sería un escándalo. Hoy se levanta este gobernador oliendo a Alejandro Rosas, ¿no? Ese era el típico chiste de la secundaria. Huele a rosas. Huele a rosas. Perdón, yo huelo bien, véngase. Oye, no, pero efectivamente... ¿Así te decían en la secundaria? Sí. Oigan, huele a rosas. Típica, exactamente. Llegabas de la clase de deportes y, no, pues huele a rosas, güey. Perdón, yo sí me baño. Ya tranquilo. Pero bueno, entonces te interrumpí. Sí, a lo que voy es que este concepto que estamos manejando hoy de conservar o de transformar es propiamente de López Obrador, del presidente. Sí. Entonces, insisto, si tú no estás con lo que él supone que debe de ser la cuarta transformación, entonces ya estás fuera, estás en el error. A ver, entonces, esa no debe de ser la normalidad democrática ni la normalidad periodística. Tengo un último insert donde quiero preguntarte tu opinión acerca de los Flores Magón, ahora sí, y sobre Francisco Zarco. Esto fue lo que dijo el presidente sobre ellos. Estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Flores Magón, Zarco, los periodistas de la República Restaurada, todos tomaron partido. Claro, tomaron posiciones críticas. No tomaron partido por el presidente o no tomaron partido por las ideas de la presidencia. Yo creo que la virtud de todos ellos, de los Flores Magón, de Zarco, de los periodistas de la República Restaurada, es que lograron mantenerse críticos frente al poder. Incluso los Flores Magón no fueron militantes, creían en ciertas cosas, o sea, sobre todo eran muy liberales, eso sí, criticaron férreamente a Porfirio Díaz, pero eran tan independientes entre ellos mismos que terminaron peleados muchas veces entre sí. Es decir, Flores Magón va a terminar criticando a Francisco y Madero, no obstante que Madero derroca a Porfirio Díaz, que es lo mismo que querían los Flores Magón, y llega al poder a través de elecciones. Bueno, Flores Magón era tan independiente y tan crítico que a él le parecía que había llegado un burgués a la presidencia y lo siguió criticando. Entonces, yo creo que también es muy fácil generalizar, ¿no? Todos asumieron posiciones, claro, pero no asumieron posiciones con respecto al poder, asumieron posiciones con respecto a los ideales que defendían. Esa es la gran diferencia. Wow. Flores Magón quizá en un momento dado hubiera seguido criticando a Carranza o al gobierno que surge de la revolución. Zarco sí fue muy crítico también con los gobiernos liberales, pero era una posición de crítica con respecto a lo que ellos pensaban tenía que ser el poder, no
sumisos al poder, aunque también había plumas que estaban del lado. Que se para defender, arrodillaban. claro. Un pueblo puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calla. Lo dijo Zarco. ¿Qué pensaría Zarco? ¿Qué pensarían los Flores Magón hoy en día en una... O sea, imagínate que va Francisco Zarco y los Flores Magón a una conferencia mañanera. ¿Qué pasaría, Alejandro? O sea, echándole un poco de imaginación y un poco de humor. ¿Qué pasaría jugando un con poco ellos ahí? Yo creo que le chiflarían al presidente. Es decir, si el presidente llegara a decirle, imagínate a Zarco o a los Flores Magón o a Prieto o a todos estos hombres que verdaderamente eran de una convicción férrea, que les dijeran, oigan, oye Prieto, pues no te estás portando bien. Prieto no se portó bien con el presidente y rompió en 1865 con Juárez porque Juárez decidió extender su mandato porque no había Congreso ni nada y estaba la guerra. Entonces, eso es no portarse bien con Juárez y sin embargo, Prieto le dijo, me voy, renuncio. Yo creo que le chiflarían al presidente porque al presidente le gusta que le aplaudan lo que él cree que es lo correcto. Bueno, Esa es mi Alejandro Rosas. especulación, nunca lo sabremos, podemos hacer una sesión espiritista para Estaría bien, preguntarles. ya vi que te compraste por ahí una ouija. Ya tengo mi Pregúntales, ouija, pregúntales exacto. a ver qué le preguntarían al presidente en una conferencia mañanera. Alejandro Rosas, señoras y señores, con nosotros Gracias. de Pisa y Corre. Muchísimas gracias. Quédate, Nacho. quédate porque tenemos una sección de humor para rematar este programa. Nos ¿Te parece quedamos, bien? claro que Cambio sí. de tema. Bueno, vamos a estrenar una sección que se llama ¿Sucedió en México o en otra parte del mundo? En esta sección nosotros les vamos a presentar una noticia y vamos a desentrañar con nuestro invitado si esta noticia sucedió efectivamente en tierras mexicanas o en otra parte del planeta. ¿No es así, Manolo? Así es, Nacho. Tenemos la primera. ¿Están Muy listos? bien. Oye, ¿ya conoces al historiador? Ya, el historiador. ¿Ya conoces al historiador? Es Alejandro Muy buenos Rosas. días. Muy No bien. nos hemos visto. Oye, venga la primera. Vamos a ver, con la te vamos primera. a plantear y me tienes que ayudar, Alex. Órale, va. ¿Te parece bien? Están difíciles, Órale. abusados. Dice, Venga. Detienen a hombre en el aeropuerto por ocultar medio kilo de cocaína en su peluquín. ¿Sucedió en México o en España? a hombre en el aeropuerto por ocultar medio kilo de cocaína en su peluquín. O sea, ¿cómo Mi cabe querido, tanto, no? ¿Eh? ¿Cómo cabe Oye, pues tanto? de qué el peluquín, ¿en dónde lo traía? ¿Era ¿no? de Laureano También. Brizuelas o qué? ¿Sucedió en México o en sucedió en España? España, Alex? Híjole. Piénsalo bien. México. En México todo es posible. En México todo es posible. No, sucedió ¡No! en España. Sucedió en España, Alex. España. Sí, miren, aquí está Pasó la en nota. España, mira ahí. Era un colombiano que intentaba transportar cocaína en su peluquín. Mira este Imagínate. cinicazo. Peinándose como el Sisi. Sí, no, De bueno. la cámara 3. Se De pasa. prestado. Bueno, sucedió en España donde las autoridades arrestaron a este hombre que intentaba transportar cocaína bajo Lo un- increíble es que creyera que podía No se va a pasar. dar ¿Qué cuenta. podía pasar, no? ¿Y ese peluquín? ¿Qué de qué o qué? Pues es el Es que spray. estornudó y se le salió todo. Exacto. Pues me puse tantito limón. ¿Qué problema hay de eso? Bueno, vamos con el siguiente, Tenemos otro. Manolín. Venga. Dice, se agarran a palos en la estación del metro. Se agarran a... Se Sucedió agarran aquí en Pantitlán. a palos. A palos. A palos. En Ahora Pantitlán. también. ¿Sí o no, Cristian? Cuéntanos tu testimonio. Fue en el último vagón. ¿Te ha pasado? Sí, ¿te ha pasado, Alex, que te agarran a palos? Pero ¿por qué dicen el último vagón? En el... Pues a mí me tocó en el cuarto. Oye, a ver, pasó en una estación del metro de la Ciudad de México, por ejemplo, en la estación Patitlán. ¿Podría ser? O en Hong Kong. O en Hong Kong. Yo diría Pino Suárez a las 2 de la tarde. ¿En Pino Suárez? Sí, claro. ¿En Pino Suárez lo agarraron a palos? ¿Será? ¿Dónde pasó, Manolo? No, pasó en Hong Kong. ¿Pasó en Hong Sí, Kong? es que un grupo de atacantes vestidos de blanco golpearon brutalmente con palos y varas a manifestantes que estaban en contra del gobierno chino. Ah, Ven, mira, acá están las imágenes. por las manifestaciones del asunto de los procedimientos jurídicos que se siguen ahí en Hong Kong y que tendrían que continuarse en China con deportaciones o extradiciones. Una ley que, por cierto, ya se echó abajo, pero muchos participantes están efervescentes todavía Por eso contra se dieron esta a palos. decisión. Pero Bueno, un poquito. ¿eh? Están efervescentes, pero un poquito. Un poquito efervescentes, mira nada más. Esta es Ultratumba, la que Paraguas viene. y palos. Venga, La que viene siguiente. es de Ultratumba, dice, el diablo pierde el control y rompe la ventana en una guardería. El diablo pierde el control y rompe la ventana de una guardería. ¿Sucedió pasó? en una guardería del IMSS o en New Jersey? Híjole, es que es el IMSS. Es el IMSS. O sea, tú dices en el IMSS. Claro. ¿En el IMSS? ¿Tú qué dices? Bueno, es que tú No, sabes. yo Yo ya digo sé. que pasó, pues sí, también en el IMSS. No, pasó en New Jersey. No es cierto. Sí. A ver. Es que la botarga de la mascota del equipo de hockey, los New Jersey Devils,
New Jersey Devils. Rompió por error la ventana del salón de la dónde? guardería. ¿De los qué? New Jersey Devils. New Jersey, sus Neighbors for Infrastructure. ¡Ay, no ¿Cuál mames! amigo? ¿Ya ¿Ya viste? vieron? ¡Qué buen golpe! ¡Qué golpazo! Se fue con todo. el Oye, diablo. todo está pasando en otra parte del mundo. Eso México quiere nos decir que estamos quedando atrás. Que estamos mejor de lo que parece. Esas cosas no pasan en nada de México. esto ha sucedido en Esas México. cosas no pasa pasan en nada. México. Venga el siguiente. Va otro. Detienen a joven con 140 millones de dólares en metanfetaminas tras chocar contra una patrulla. Detienen a joven con 140 millones de dólares en metanfetaminas tras chocar con patrulla. Oye, qué Sucedió baboso. aquí en Sinaloa, ¿Sinaloa? o en Australia. ¿Sinaloa o Australia? No, yo creo que ahí sí, Australia. Ay, sí. ¿Australia? Sí. Porque es un chorro de lana, ¿va? Demasiada. Yo estoy de acuerdo contigo. Australia. Perfectamente bien ¡Muy contestado. bien! Muy bien. ¡Latinamos! ¡Australia! Está súper curioso. Era un joven de 28 años que chocó contra una patrulla, lo Qué baboso. persiguieron. Qué burro, Y claro. después lo agarran y al revisarlo se dieron cuenta que traía todo 140 millones de dólares. Fíjate, en metanfetaminas. Bueno, siguiente, ¿la última? La última. Venga, la última, venga, porque ya va a empezar, sale el sol. Candidato a diputado. Porque no ya va a vota. acabar, sale el sol, ya son las 2 de la tarde. Miren, está bueno. Dice, candidato a diputado no vota ni su mamá por él. Candidato a diputado rompe en llanto después de que ni su mamá vota por él. ¿Quién ¿Sucedió fue? con algún candidato del PRI o el PAN en las elecciones de Baja California? O con el Gabriel Cuadri ¿O de al la Gabriel India. Cuadri de la India? Mira, yo diría que no es aquí, te voy a decir por qué. Porque aquí compras cualquier voto hasta de los muertos. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Aquí vota hasta los muertos. Claro. Como que tu mamá no va a votar. Exacto. Perfectamente bien Sí, contestado. muy bien, Pero muy bien, algo Alex. súper curioso. O sea, Te inventas una mamá, compras una Ah, mamá. yo pensé que ibas a decir, te inventas una mamá. Una mamá, sí, claro, una mamá que vaya a firmar. Una madre. no recibió Pasó ni al aire. 5 votos. Y llora. eso que Mira, eran 9 de su está familia. llorando. Eran 9 de familia y 5 votaron por él, imagínate. Es que mi mamá no votó por mí. Yo le dije, mamá, y se equivocó. No, señor, hay 9 votos en mi familia, pero solo he recibido 5. Y no eres de su mamá. Gracias, Manolito. Muchas gracias, Gracias, buenos mi días. querido Alex. Querido Nacho. Alejandro Rosas, gracias a usted por habernos acompañado de Pisa y Corre. Se quedan con Sale el Sol. Buenos días, pajaritos. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.